Bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre uno de los bloques más influyentes del siglo XX, el bloque socialista. Este bloque surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que el mundo estaba completamente dividido. Por un lado estaba Estados Unidos representando el bloque capitalista y la Unión Soviética representando el socialismo. A partir de este momento comenzó un periodo conocido como la Guerra Fría, una lucha política, ideológica, económica y militar sin enfrentamientos directos ni bélicos, pero con una fuerte consecuencia para todo el planeta. El bloque socialista fue liderado por la Unión Soviética y estuvo conformado por varios países de Europa, Asia y más tarde en América Latina como Cuba. Adoptaron modelos comunistas o socialistas derivados de ese bloque. Pero, ¿qué pasó con este bloque? ¿Cómo se transformó a lo largo del tiempo? ¿Qué relación tuvo con México, que no conformaba con este bloque, pero tampoco fue completamente ajeno? En este video analizaremos el origen del bloque socialista, sus momentos clave, su caída y sobre todo cómo fue su relación con México y cuál es la situación actual en el mundo. Yo hablaré sobre el nacimiento del bloque socialista, que fue un momento crucial durante el siglo XIX. El nacimiento del bloque socialista fue un proceso que comenzó y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y cambió, no sé si es una vez. ¿Continúa la cosa? Sí, continúa. Desde el inicio. Hoy hablaré sobre el nacimiento del bloque socialista. Fue un momento crucial durante el siglo XX. El nacimiento del bloque socialista fue un proceso que comenzó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que cambió radicalmente el mapa político de Europa. Después de la derrota de Alemania nazi, Europa quedó dividido en dos grandes zonas de influencia: el occidente capitalista y liderado por Estados Unidos, y el oriente socialista bajo el control de la Unión Soviética, que en ese tiempo era la URSS. Esta división marcó el inicio de la llamada Guerra Fría, un periodo de tensiones políticas, económicas e ideológicas entre ambas potencias. En el este de Europa, la URSS impuso y apoyó la creación de gobiernos comunistas, formando lo que se conoció como el bloque del Este o el bloque socialista. Este bloque incluía a varios países como, obviamente, la propia URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, la República Democrática de Alemania y Alemania Oriental, Rumania, Bulgaria, Albania y, por último, Yugoslavia, que aunque era comunista, no estaba bajo control directo soviético, sino que mantuvo un país independiente bajo el liderazgo de Tito. Todos estos países compartían sistemas de partido único, economías planificadas centralmente y una fuerte influencia de la ideología marxista-leninista, con el objetivo de fortalecer la defensa mutua del bloque. En 1955 se creó el Pacto de Varsovia, una alianza militar encabezada por la URSS. Este pacto fue la respuesta socialista de la OTAN, creada por los países capitalistas en 1949. Más que una simple alianza defensiva, el Pacto de Varsovia permitió a la URSS mantener el control militar y política sobre los países aliados. En conclusión, el bloque socialista fue una consecuencia directa del nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Este bloque no solo configuró la política europea durante décadas, sino que también fue una de las principales causas de las tensiones internacionales que caracterizaron la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el contexto era que básicamente a nivel global se habían dividido y se habían polarizado ciertas ideologías político-económicas. Una de ellas eran por una parte los socialistas y por otra parte, en este caso Estados Unidos, que era liderado pues, por una ideología política que era la hegemonía, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría, al ser una guerra bélica completamente, sino más bien una guerra que estaba enfocada en ideologías hegemónicas, era una competencia básicamente por ver quién o cuál era la dominancia en este tipo de ideología política, ¿no? Entonces, se desarrolló durante 1947 y 1991. El mundo quedó dividido en dos grandes bloques, que ya había mencionado, liderados por Estados Unidos, en este caso la Unión y la Unión Soviética. Esta confrontación no fue una guerra directa entre ambas potencias, sino más bien una competencia global por la supremacía ideológica.
El bloque occidental, que estaba encabezado por Estados Unidos, y en el otro caso estaba encabezado por la URSS. Uno promovía el capitalismo y la democracia liberal, y el otro promovía el comunismo y el socialismo como sistemas económicos liberales, ¿no? Entonces, una de las expresiones que fueron más importantes en este contexto histórico fue que la rivalidad fue la expansión del socialismo en distintas partes del mundo, y en Asia, países como Corea del Norte, Vietnam y China adoptaron regímenes comunistas tras guerras o revoluciones. En América Latina el impacto fue también notable, ya que Cuba en este caso fue uno de los países que adoptaron el sistema socialista, ¿no? Que fue uno de los que tuvo mayores impacto en la narrativa de las ideologías políticas. Entonces, bueno, el gobierno cubano se alineó con la URSS, lo que generó una fuerte reacción en Estados Unidos, incluyendo el bloque económico y una fallida invasión de la bahía de Cochinos en 1961. A partir de ese entonces, Cuba se convirtió en un símbolo de resistencia socialista en la región y apoyó movimientos revolucionarios en países como Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Entonces, esta influencia ideológica también tuvo repercusiones pues, en América Latina, ¿no? Como que hubo manifestaciones en los surgimientos de partidos de izquierda y también movimientos armados que buscaban transformar las estructuras sociales y económicas profundamente desiguales. En resumen, la Guerra Fría fue un conflicto global en el que la expansión del socialismo representó una amenaza directa para el modelo capitalista impulsado por Estados Unidos. Las intervenciones y alianzas de ambos bloques configuraron la política internacional durante décadas y dejaron profundas huellas, especialmente en Asia y América Latina. Promovía el capitalismo y la democracia liberal, y el otro promovía el comunismo y el socialismo como sistemas económicos liberales, ¿no? Entonces, una de las expresiones que fueron más importantes en este contexto histórico fue que la rivalidad fue la expansión del socialismo en distintas partes del mundo, y en Asia, países como Corea del Norte, Vietnam y China adoptaron regímenes comunistas tras guerras o revoluciones. En América Latina el impacto fue también notable, ya que Cuba en este caso fue uno de los países que adoptaron el sistema socialista, ¿no? Que fue uno de los que tuvo mayores impacto en la narrativa de las ideologías políticas. Entonces, bueno, el gobierno cubano se alineó con la URSS, lo que generó una fuerte reacción en Estados Unidos, incluyendo el bloque económico y una fallida invasión de la bahía de Cochinos en 1961. A partir de ese entonces, Cuba se convirtió en un símbolo de resistencia socialista en la región y apoyó movimientos revolucionarios en países como Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Entonces, esta influencia ideológica también tuvo repercusiones pues, en América Latina, ¿no? Como que hubo manifestaciones en los surgimientos de partidos de izquierda y también movimientos armados que buscaban transformar las estructuras sociales y económicas profundamente desiguales. En resumen, la Guerra Fría fue un conflicto global en el que la expansión del socialismo representó una amenaza directa para el modelo capitalista impulsado por Estados Unidos. Las intervenciones y alianzas de ambos bloques configuraron la política internacional durante décadas y dejaron profundas huellas, especialmente en Asia y América Latina. Aunque México mantuvo un sistema capitalista y relaciones estrechas con Estados Unidos, desde 1924 estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, siendo pionero en América Latina. Durante la Guerra Fría, México optó por una política exterior basada en la doctrina Estrada, que se basaba en defender la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La relación con Cuba es especialmente notable. México fue el país latinoamericano que no rompió relaciones diplomáticas tras la Revolución Cubana, resistiendo presiones de Washington y de la Organización de Estados Americanos. Esto generó tensiones en distintos momentos, pero también facilitó una posición de mediador y de puente para el diálogo regional. Además, México mantuvo intercambios culturales, comerciales y educativos con países del bloque socialista, promoviendo la colaboración científica y el intercambio estudiantil, especialmente en áreas como ingeniería y medicina. Por su postura neutral, México jugó un papel clave en foros internacionales como la ONU, donde abogó por la coexistencia pacífica, la solución diplomática de conflictos y la integración latinoamericana sin alineamiento automático a ninguno de los dos bloques. Esto permitió a México fortalecer su autonomía,
ampliar su proyección internacional y contribuir a la distensión en momentos de alta tensión global. La caída del bloque socialista. A finales del siglo XX, el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, comenzó a experimentar una profunda crisis que desembocaría en su colapso. Este proceso tuvo múltiples causas interrelacionadas. En el primer lugar, las crisis económicas golpearon con fuerza a los países del bloque socialista durante años. Sus economías se basaron en la planificación centralizada, que resultó ineficaz frente a los desafíos del mundo moderno. La producción era baja, la innovación tecnológica casi inexistente y la escasez de productos básicos era constante en la vida cotidiana de la población. Mientras tanto, el mundo occidental, impulsado por el modelo capitalista, mostraba mayores niveles de desarrollo y consumo, lo que acentuaba las indiferencias. A esto se sumaba la falta de libertades políticas y civiles. En la mayoría de los países socialistas, los ciudadanos vivían bajo regímenes autoritarios, con partidos únicos, censura, represión y ausencia de elecciones libres. Esto provocó un creciente descontento social, que se manifestó en protestas y movimientos ciudadanos, especialmente en Europa del Este. En este contexto, comenzaron a surgir reformas internas. Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética desde 1985, impulsó dos políticas claves: la perestroika y la reestructuración económica, y la glasnost, apertura política. Aunque buscaban modernizar el sistema socialista, estas reformas terminaron por debilitar aún más el régimen al exponer a sus fallos y dar espacio a la crítica social. El punto de quiebre fue la caída del muro de Berlín en 1989, símbolo de la división entre el socialista y el oeste capitalista. Su derrumbe marcó el inicio del colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Rumania, donde los gobiernos autoritarios fueron reemplazados por sistemas democráticos. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética se disolvió, fragmentándose en varias repúblicas independientes. Este hecho puso fin al bloque socialista como tal y marcó el término de la Guerra Fría, un periodo que había definido las relaciones internacionales durante más de 4 décadas. En resumen, la caída del bloque socialista fue consecuencia de una profunda crisis interna, presionada por el descontento popular, los fracasos económicos y la imposibilidad de sostener un modelo que ya no respondía a las necesidades del mundo contemporáneo. Bueno, nos dejamos con nuestros compañeros que van a terminar nuestra participación con relacionado más que nada a la actualidad, cómo es que países exsocialistas o incluso socialistas se han visto relacionados con México en general y pues de suma importancia China. Recordar que pues es una potencia que últimamente está en hincapié. Entonces mis compañeros proseguirán con esta participación. Bueno, les vamos a exponer la situación actual de los países exsocialistas y bueno, haciendo una recapitulación de lo que dijeron los compañeros anteriores, es que después de la caída de la Unión Soviética y el colapso del bloque socialista a finales del siglo XX, muchos países que antes tenían economías centralmente planificadas y regiones comunistas emprendieron profundas transformaciones políticas y económicas. Y algunos de ellos decidieron integrarse al occidente, adoptando modelos democráticos y economías de mercado. Un claro ejemplo son países como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. Bueno, estos países hicieron reformas internas que lograron que se adaptaran o bueno, se integraran a la Unión Europea y a la OTAN, provocando así que bueno, estos países recibieran inversiones, apoyo financiero y pues lograron industrializar muchos sectores
desde la infraestructura hasta la educación. Sin embargo, por otra parte, hay países que tomaron caminos diferentes. Un claro ejemplo es Rusia, que transformó su economía capitalista. Sin embargo, pues adoptó un fuerte control estatal en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la defensa militar. Y pues aunque Rusia ya no es socialista, mantiene una gran influencia regional y global, especialmente en países de la ex Unión Soviética. Por otro lado, existen países que siguen declarando el socialismo como base de su sistema político, aunque con modelos pues muy distintos. China es un claro ejemplo que mantiene el control del Partido Comunista, pero ha impulsado a que China tenga una economía abierta de mercado, lo que se traduce que hoy sea una potencia económica global, mezclando la planificación global, estatal y la apertura capitalista. Otro ejemplo es Vietnam, que ha adoptado modelos muy similares a los que tiene China, abriendo sus economías de comercio exterior, pero manteniendo la estructura de un partido único. Y en comparación podemos poner a Cuba y a Corea del Norte, que mantienen modelos socialistas más tradicionales. Y poniendo como ejemplo, Corea del Norte es uno de los sistemas económicos más cerrados del mundo, mientras que Cuba ha empezado a hacer que sus reformas económicas cambien en los últimos años, sobre todo para enfrentar crisis internas que tiene actualmente. ¿Qué relación tiene México con los países exsocialistas de hoy? México, hay que aclarar que ha adoptado una política exterior basada en el respeto, en diálogo y la no intervención, lo cual ha permitido que México tenga buenas relaciones con las naciones que no tienen como tal un modelo económico capitalista, o sí lo tienen, pero se enfocan más en el socialismo. Empezando con China, México tiene una relación comercial muy dinámica. China es uno de los principales socios importadores, especialmente en productos tecnológicos, maquinaria, electrónica, paneles solares y más, ¿no? Además hay un intercambio académico creciente y cooperación en temas como energía renovable, ciencia y tecnología. Y con Rusia la relación también se ha fortalecido, sobre todo en años recientes, con acuerdos sobre energía, transporte y salud. Y en el caso actual podría ser la pandemia, que Rusia le aportó vacunas a México durante esta crisis sanitaria. Con respecto a Cuba, la relación que tiene México más cercana, debido a que se encuentran en el mismo continente y no está tan lejos, ¿no? Y Cuba ha enviado brigadas médicas a México para apoyar en situaciones de emergencia sanitaria. También México ha firmado acuerdos de intercambio académico y cultural, manteniendo así una relación que data desde hace muchas décadas, ¿no? Y en cuanto a los países de Europa del Este, México ha buscado fortalecer vínculos diplomáticos comerciales con los países ya mencionados, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania. Y con estos países han impulsado las visitas diplomáticas, acuerdos bilaterales y foros de inversión. Y ¿qué tienen como resultado estas relaciones, no? Permiten explorar nuevas oportunidades económicas, sobre todo en sectores como la industria automotriz, la tecnología y la cooperación científica. Y ¿qué podemos concluir de este punto? México mantiene una postura abierta al mundo, o sea, no importa si un país tiene un sistema socialista o capitalista, lo importante es el respeto mutuo, la soberanía y la posibilidad de colaborar en áreas comunes como el comercio, la salud y la educación y la ciencia. Esto permite que los países se apoyen mutuamente y no tengan crisis económicas. Muchas gracias, compañero Andrés. Bueno, ya para cerrar toda esta mesa de diálogo,
Bueno, ¿qué fue lo que nos deja esta historia del bloque socialista? Primero que nada, pues aprendimos que en el mundo pues está dividido después de la Segunda Guerra Mundial, y que esta división política o militar, sino también ideológica, fue de un lado del capitalismo dirigido por Estados Unidos, el socialismo, en este caso pues por la URSS, que fue una época de mucha tensión, pero pues también hubo cambios que a profundidad pues tuvo este impacto a nivel mundial. En cuanto a México, pues aunque no fue una parte directa del bloque socialista, sí jugó un papel interesante en esa parte, ya que mantuvo relaciones con la URSS desde muy temprano, y pues durante la Guerra Fría pues trató de mantenerse en una postura neutral, ya que pues sin tomar partido pues tuvo vínculos muy importantes, sobre todo culturales, educativos, cooperativa de salud, y pues en estos países socialistas, a cierto punto México pues hubo un puente entre estos dos bloques, en el cual pues dice mucho que pues, fue su política exterior en esos años, ya que hoy en día pues el bloque socialista como tal ya no existe, pero su legado aún sigue como tal presente, y algunos lo podemos ver en estos países que se transformaron y que pues se integraron hasta cierto punto al sistema capitalista global. Un ejemplo claro como en países como China, Cuba, que también mantienen gobiernos como tal diciendo que son socialistas, pero con modelos muy diferentes transformados entre sí, ya que lo que es muy interesante es que aquí en México sigue teniendo una relación con estos países, como lo habíamos mencionado, ya sea por el comercio, por diplomacia y justamente por la cooperación médica, ¿no? Ya que en el mundo pues ya no está dividido como en dos bloques como antes, la historia de un bloque socialista, que ya que nos ayuda a entender cómo ha llegado hasta aquí todo lo que existe, diferentes tipos de formas, y cómo puede haber la política, ¿no? Y la economía ante la sociedad de la economía mundial, ¿no? Justamente esto es lo que concluimos durante toda esta mesa de diálogo, y les agradecemos por ver este tema que nosotros preparamos para ustedes. Gracias.